Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Ahí está, Gaucho. Bueno, hoy vamos a continuar un poco con esa aproximación al plan de operaciones de Moreno, que está tan ocultado, incluso te lo cuento con un poco de culpa, si bien yo traté de difundirlo. Ahora que me puse a mirar y a leerlo nuevamente gracias a tu programa, me di cuenta que en realidad uno mismo lo ha difundido poco, ¿viste? Claro. Es necesario revertir eso, porque tiene cosas muy, muy interesantes para entender el inicio del proceso revolucionario que se originó en mayo de 1810. Y bueno, desde acá vamos a poner un granito, aunque sea poco, vamos a ayudar, y bienvenido todo esto que iniciamos de desocultar el plan de operaciones de Mariano Moreno. Sí, una gotita de agua Claro, en el mar, ¿viste? Claro, Seamos conscientes que hay mucho retraso. Bueno, mira, en primer lugar, algo que tenía que ver con el último programa, que vos hiciste un comentario. Efectivamente, Moreno habla de Artigas, sus hermanos y sus primos, como, digamos, elementos en los cuales muy importante es apoyarse en el interior, en lo que no es Montevideo, en lo que es la banda oriental del Río de la Plata. Y también habla de Rondó. Incluso, vos sabés que yo no conocía, lo conozco a través de la lectura del plan de operaciones, que dice: no hay que despreciar lo que Rondó estudió arte militar en Europa. Ajá. Yo no sabía eso, de que era desde el punto de vista de la técnica militar, había sido formado en Europa, ¿viste? A diferencia, lógico, de Artigas, del resto, que era gente que se formó viviendo acá en el Río de la Plata. En el propio terreno de las acciones y de los despliegues de la lucha, ¿no? Sí. Después se nota evidentemente que Moreno, y supongo yo su grupo, estaba preocupado porque el principal bastión españolista había quedado en Montevideo. Entonces hace un razonamiento, dice: no tenemos flota, por mar no se los puede bloquear ni avanzar, es necesario hacerlo desde la campaña, y desde la campaña es evidente que hay que apoyarse en Artigas, sus hermanos, sus primos, y en los conocimientos militares de Rondó. De Rondó, una visión estratégica la de Moreno, entonces, que la necesidad del campo como retaguardia, ¿no? Sí, él en realidad lo expresa como que el único lugar por el cual podemos avanzar, vamos a tener inconvenientes, da ideas de tratamiento distinto a los que se pliegan a la revolución, a los que no se pliegan, la liberación de esclavos, si se quieren incorporar al ejército patrio. Bueno, era una preocupación muy grande, estratégica, como vos bien decís, porque un año después, cuando aparece el primer triunvirato en Buenos Aires, es evidente que su principal alianza es con los realistas españolistas de Montevideo. Claro. O sea que el enclave monárquico español, el centro fue Montevideo después de la Revolución de Mayo. Así es.
y lo veía como la necesidad de, digamos, derrotar eso. Bueno, después tiene evidentemente consideraciones que hoy le podríamos llamar jacobinas, sobre el tratamiento a los enemigos, sobre el tema de los hombres que vacilan, de expropiar, de ejecutar, bueno, Claro. es digamos, un plan de acción jacobino. Y muy interesante la parte de el desarrollo de una industria nacional. Tiene también ideas estratégicas de traer de Europa cosas de conocimiento, incluido lo militar. Eso me llamó mucho la atención. Vos sabés que en una parte habla de que, bueno, derrotado el ejército español, muchos militares van a poder venir acá a seguir con su oficio, no habla con sus ideas revolucionarias, sino con su oficio. Y me da la impresión que es, digamos, está pensando, no, supongo que no conocería el nombre de San Martín, pero sí en una corriente de militares españoles que, bueno, derrotado en España, vendrían para América. Vos sabés que eso después se confirma, porque San Martín, cuando viene a través de Londres, la única manera de llegar al Río de la Plata. El que manda la carta de recomendación es Guido, que estaba en Londres como una especie de embajador, porque todavía no habían reconocido la independencia de Argentina, pero estaba como una especie de delegado del gobierno de Buenos Aires. Y Guido había sido el secretario de Moreno. Cuando Moreno lo matan frente a la costa de Brasil, Guido y el hermano más chico de Moreno, Manuel Moreno, llegan a Londres y Guido se queda con tareas diplomáticas. Claro. Guido es que era general también, ¿no? Después San Martín lo hace general, aunque nunca fue un general de campo de batalla. Nunca participó. Y era el padre de Guido Hispano. Exactamente. El general Tomás Guido, San Martín le da el rasgo de general, pero en realidad, capaz que me equivoco, pero en los hechos era prácticamente el canciller de San Martín, el que le llevaba las relaciones exteriores cuando fue gobernante en Perú, ¿viste? Es lo que así de memoria me acuerdo, capaz que participó de alguna batalla, pero tenía el rango militar de general, sí. Pero en ese momento no, en ese momento era muy joven, 22 años, y había sido secretario de Moreno en el viaje ese donde Moreno pierde la vida. Así es. Y vos decías que en el plan de operaciones había indicaciones y sugerencias sobre el tema que tiene que ver con lo productivo, la economía también, sí, no solo lo político, lo estratégico, sino cómo construía las bases materiales de la independencia. Sí. Con una cosa muy importante, vos sabés que acá había plata, o sea, en 1810, cuando la primera junta toma el gobierno, hay plata porque por la invasión napoleónica a España, todo lo que venía en el virreinato del Río de la Plata que se giraba a España no se giraba, quedó en Buenos Aires. Por lo tanto, la Junta se encuentra con dinero, no es que no se encuentra con dinero. Plata boliviana sobre todo, y dice expresamente, bueno, usar eso para contratar gente que sepa fundir, fundidores, que se ve que era
una especialidad estratégica que se necesitaba, gente que conozca las artes de la industria y las artes de la siembra. Y llama poderosamente la atención el artículo 7 del plan de operaciones, que se refiere expresamente a la minería. Mira, te leo textual algunas cosas. Prohibición absoluta a los particulares para trabajar minas de plata y oro, quedando al arbitrio de beneficiarla y sacar sus tesoros por cuenta de la nación, y esto por el término de 10 años, imponiendo pena capital y confiscación de bienes, con perjuicio de acreedores y de cualquier otro que infringiese la citada determinación. Quien tal intentase, bueno, acá hago un comentario, es una redacción de 200 años atrás, claro, por claro. lo tanto hay que ubicarse. Quien tal intentase robará a todos los miembros del Estado, por cuanto queda reservado este ramo para administramiento de fondos públicos y bienes de toda la sociedad. Claro. Se obliga a todos los mineros a que se deshagan de todos sus instrumentos, vendiéndolos al Estado por justa tasación. Igualmente los repuestos de azogue y utensilios. Te sigo leyendo un segundo. Ahí. El Estado debe asimismo tratar la creación de casas de ingenios, dotándolas de buenos ingenieros y traer nuevos descubrimientos minerales con el fin de acopiar todo el tesoro posible. Bueno, esto es textual del plan de operaciones. Del plan de operaciones, referido a la minería. Bueno, ahí decía, bueno, de la nacionalización de los recursos minerales y de una política industrial, ¿no?, por parte del naciente. Claro, se refiere al oro y plata, sí, porque en aquel momento histórico era, digamos, una producción en mayor cantidad, claro, petróleo no existía, pero el razonamiento dice, estos son bienes del Estado, ¿cómo claro se lo va a llevar un particular? El que se lo lleva se está apropiando de bienes que son de toda la sociedad. Así es. ¿No? Una idea que conviene, sí, difundirla para pensar, claro, ahora que tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos minerales, pero se lo llevan empresas extranjeras porque les regalaron, claro, las concesiones. Y como en aquel momento el oro y la plata, ahora tenemos litio, que es uno de los minerales del futuro, le llaman el oro blanco al litio, que la Argentina es un lugar donde hay reservas importantes de ese mineral, ¿no? Junto, claro, con Chile y Bolivia, el triángulo del litio acá en América Latina. Exacto, y están pensando en cómo entregarlo con concesiones. Cuando en 1810 dicen, bueno, lo explotamos, claro, nosotros, claro, y hay que crear casas de ingenieros para tener personal técnico. Claro, los recursos humanos para desarrollar esa industria a partir de que el Estado se apropiara de los minerales, de los metales. Claro, eso reaparece con mucha fuerza y en una manera muy justa en la Constitución de 1949, donde dice todo el subsuelo es propiedad de la nación, no se puede
conceder de ninguna manera. Claro, claro. Que Eso después era... la Constitución del 94 lo modificó eso, ¿no? Porque ahora No, seguro. el subsuelo, los metales, los minerales pertenecen a las provincias. Claro, y a su vez las provincias lo pueden concesionar para la explotación a las empresas monopólicas extranjeras, que es lo que pasó. Que es lo que están haciendo, como hacen en el sur, en Neuquén, en Chubut, o en el norte, Claro. como ha hecho ahora Morales con el litio, que ha hecho acuerdos con empresas chinas. Exactamente. Eso por un lado. Por el otro lado, que te imaginas que no es solo la extracción, sino que una vez que se apropian del petróleo, te pagan un canon, pero el petróleo es de ellos, deciden refinarlo afuera del país, lo exportan crudo y ni siquiera se refina en el país, no hay trabajo ni siquiera en el refinado. Claro, claro. Sí, y en el litio que lo que exportan, viste, la materia prima, ¿no? Cuando en realidad... El carbonato de litio, carbonato de litio. Hoy la forma más primaria en que se extrae, exacto. después todos los otros procesos lo hacen afuera, ni siquiera dejan trabajo en el país. Y mañana te viene una batería para un celular, la batería para el auto, te viene todo el producto industrial terminado y la materia prima salió de acá, que es lo esencial donde se origina todo el proceso. Así es. Bueno, así Gaucho, seguimos la próxima semana y contribuyendo modestamente lo que podemos hacer nosotros desde acá para hacer conocer el plan de operaciones de Moreno, para desocultar, ¿no? Y como vos decías, es una tarea pendiente que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y esperemos que otros tomen esta tarea y para que tenga mayor difusión. Sí, un consejo para cerrar. Sí. Por internet se puede leer el plan de operaciones. Está bien. Está impreso también, he visto que hay libros que lo contienen y se pueden comprar, pero de acceso prácticamente inmediato es buscar en internet el plan de operaciones de Moreno, que se puede leer completo. Se puede leer completo y hay que leerlo tranquilo, porque es un librito. No es un plan como solamente así, compone un libro de muchas páginas. Yo tengo unas ediciones que no recuerdo de quién es la editorial, lo tengo conmigo hace muchos años, y es un libro que hay que leerlo. Tranquilo, porque aparte tiene el problema de redacción. De redacción, claro. Se escribía así hace 200 años, después un estilo de que en algunas cosas vuelve a aspectos personales, otros aspectos políticos. Claro. Pero bueno, vale la pena, invertir tiempo y leerlo. Está bien. Bueno, Gaucho, gracias. Como siempre, nos volvemos a comunicar la semana que viene. Los miércoles, si es posible, y seguimos con este tema. Ya le recordamos a la audiencia que vamos a seguir desandando lo que no se conoce del plan de operaciones de Moreno, tratando de desocultarlo. Un abrazo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, un abrazo. Mario Gaucho Carelic, investigador de historia, estuvo en Mediodías con la RAC.